Alejandro Gómez, PR y Brand Manager de Telepizza. Las marcas tenemos que estar donde está la conversación, en el real time, y tenemos que formar parte de la cultura popular y de los hitos culturales, pasando de una comunicación unidireccional a ser un agente cultural. Las maestras de Telepizza nacen de una escucha activa y real al consumidor. Cuando el Savivo se encierra durante X días en un espacio en la Gran Vía, nosotros aprovechamos y le llevamos una pizza de forma 100% orgánica y de repente tenemos a 2 millones de usuarios que lo están viendo. Una acción que no se fue de madre, pero tuvo 2 millones de views en apenas 48 horas orgánicas en TikTok, que fue... Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Seila Martín, Head of Social en la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 200. Hoy vamos a hablar con una de las cabezas que dan forma a una de las marcas más reconocidas y diría que queridas de este país. Alejandro Gómez, PR y Brand Manager de Telepizza. Así que vamos a eso, vamos a conocer de primera mano cómo se construye una marca con décadas de historia y cómo se traslada y mide todo eso en digital. Así que no me enrollo más. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Seila. Muchas gracias. Y doy la bienvenida también y las gracias por acompañarme a Patricia, de parte del equipo de Marketing Paradise. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí otro capítulo más. Encima el 200. El 200, número redondo. Vamos, muy redondito, muy especial. ¿eh? Así que fenomenal. Veremos si cuando se lance no hacemos algo especial alrededor. Ojalá, ojalá. Pues sí. Pues nada, eso... Preséntate tú mismo, Alejandro. Cuéntanos. Pues bueno, chicas, yo soy Alejandro y nada, como bien decía, soy el PR y Brand Manager de Telepizza. Al final me gusta esto que has dicho de una de las marcas más reconocidas y queridas con tanta historia en nuestro país, y una marca que sigue siendo actual y que sigue estando en toda la mente, o en más de un 90% de la mente de los consumidores aquí en España. Y nada, así a grandes rasgos, este soy yo. ¿Qué hago? Pues muchas cosas, pero no hago nada solo, que al final lo importante, y a mí como siempre me gusta hablar, es junto con los equipos y junto con las agencias, que al final son una parte indispensable de nuestro día a día, tanto pues con el equipo interno, con la dirección de marketing, que es a quien reporto directamente, o con mi equipo de branding y de comunicación, que también llevo toda la parte de PR, y que engloba todo esto, pues engloba desde cómo nace una campaña de un nuevo lanzamiento de una nueva pizza, hasta cómo se tiene que ver un exterior en un circuito nacional, hasta una acción para redes sociales, una iniciativa con un creador de contenidos, o a veces pues un evento o un placement en un real time de algún influencer. Y al final muy de la mano, como os digo, de nuestras agencias creativas y de nuestras agencias de comunicación, que al final es quienes realmente nos ayudan a que nazcan las ideas y a darles forma y a producirlas y a llevarlas a cabo. Cualquier cosa que salpique a la marca, que no son pocas. Bueno, demasiado. Y de todo eso que haces, ¿qué es a ti lo que más te gusta o lo que más disfrutas? Pues a mí me gusta mucho toda la parte creativa, sin ninguna duda. Al final creo que cuando tú estás al frente de una marca como Telepizza, en el sentido del branding y de la comunicación, creo que la parte de creatividad que es indispensable, es fundamental. Un 50% de la efectividad de una campaña en grandes casos depende de la creatividad. Entonces al final, y no lo digo yo, son datos en este caso de Google, si no me equivoco, en terrenos como YouTube, en Shorts, al final poder ver cómo nace una idea, cómo le vas dando forma, cómo hablas desde la marca, teniendo claro tu propósito y teniendo claro cómo modular luego y adaptar los mensajes, me parece un camino fascinante. Es muchas veces, no quiero decir frustrante, pero a veces sí es complicado, puesto que nunca se llega a la primera a donde tú te imaginas, a donde quieres, y muchas veces cuesta modular lo que esperas y cuáles son tus expectativas, pero cuando ves el resultado final estás satisfecho y finalmente esto performa en la venta, que es el gran objetivo, pues es bonito, la sensación es muy gratificante. ¿Cómo es un poco ese proceso desde
Claro, la idea seguro. hasta el que se hace efectiva la venta y sobre todo cómo os organizáis internamente para que esto salga. Has mencionado que tenéis agencias, has mencionado que estáis Sí. como dentro del equipo de marketing. ¿Cómo es un poco la estructura? Pues mira, nosotros internamente somos un equipo de marketing amplio con la directora de marketing y toda la parte de campañas. Al final vamos muy ligados a todo el terreno de medios y digital, por supuesto, porque no tendría al final ningún tipo de sentido lanzar una campaña si no te das la mano con toda la parte de medios y con toda la parte digital, más tratándose de un e-commerce como es Telepizza y que al final nuestro canal digital soporta mucho peso, nuestros canales propios como nuestra web y nuestra app. Entonces, al final, todo lo que pensamos o todo lo que construimos lo hacemos para que, en última instancia, bien os decía, haya una venta y al consumidor le llegue la pizza de la mejor forma posible a través de la campaña más emocional o más atractiva o más divertida o más táctica posible si estamos hablando en el terreno, por ejemplo, de valor o de precio. ¿Y cómo nos organizamos? Pues, como bien te decía, una dirección de marketing que con diferentes áreas en las que nos podemos encontrar branding y comunicación, medios y digital, toda la parte de innovación, de calendario, toda la parte de research, de insights y, por supuesto, toda la parte de NPD al final de cómo lanzar unos productos y cómo ser relevante a la hora de la innovación. Y más concreto en el caso de branding y comunicación, nosotros también trabajamos muy de la mano con agencias que de una forma u otra, desde el momento en el que tú lanzas el briefing, ¿no? Y tú cuentas qué objetivos quieres para X lanzamiento o X campaña o X promoción, pues todo esto es un camino de la mano. En este caso, la agencia creativa con la que nosotros trabajamos es Manifiesto. Y una de las cosas que decía antes Seila, ¿no? De que al final Telepizza es como la marca más reconocida, querida. Al final, ¿cómo se mantiene un poco coherente toda la imagen de Telepizza? Ya no solo de forma interna y de forma externa, sino en cada uno de los locales, porque al final tiene que ser todo un mundo gestionar eso. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, ahí Patricia, me gusta que me hayas preguntado esto porque se me ha olvidado algo fundamental del área de marketing, que es trade marketing, que es toda la parte de cómo se gestionan los más de 700 puntos de venta que tenemos repartidos por toda España. Al final, si algo me gusta a mí contar de Telepizza es que podemos abanderar esa capilaridad o el estar presentes en los barrios con 700 puntos de venta. Y como tú bien dices, al final con los años de historia que tenemos, si algo tenemos claro es nuestro propósito de marca, que al final Telepizza somos una marca que de una manera u otra nos sigue conectando con eso que nos importa, que puede ser pues esos cumpleaños, esas celebraciones en familia, esa peli de viernes con tu pareja en el que la que necesitas desconectar de una semana de bucle infinito en el curro, o incluso ese punto más indulgente contigo mismo de un martes loco en el que dices, oye, salgo de la uni, me apetece pillarme un Telepi y disfrutar porque tenía un martes pues de mierda, hablando claro. Entonces, al final, ese punto de conexión, ¿no? en este mundo hipersaturado, que justamente lo hablábamos al inicio de que no paras, que es un bucle, pues Telepizza sigue siendo esa marca que de una forma u otra te ancla y te eleva el momento y la compartes, que eso también es cool, ¿no? Cuando quedas con tus colegas para ver un partido de fútbol o quedas con tus colegas para ver Eurovisión, que luego os contaré, y al final, pues eso, está ese punto más de, oye, mira, dejo por un segundo las preocupaciones y comparto un Telepi. ¿Y cómo todo esto baja local? Que era tu pregunta y yo me enrollo, ya os he avisado. Bueno, adelante. ¿Cómo todo esto? Pues al final baja con unas ideas claras, un propósito de marca claro que también se traslada a los equipos y al final muy de la mano con todos nuestros puntos de ventas y con todos nuestros franquiciados, que eso es lo importante. Al final son las caras y quienes realmente están ahí al frente día tras día del negocio y quienes están y transmiten los valores de la marca. A mí es que lo que más difícil me resulta es eso, ¿no? De los franquiciados, que al final son como la última, o el que está 100% en contacto con el cliente, de que se mantenga toda esa imagen de marca, todo lo que engloba Telepizza, que llegue hasta ahí, como que me parece lo más difícil. Entonces, bueno, que por esa parte... Bueno, a mí más que de dificultades me gusta hablar de retos y al final con pues la trayectoria que tenemos y los franquiciados que forman parte y que son Telepizza, el ejemplo está ahí y es una marca que vamos a cumplir dentro de poco 40 años de historia en España y que fuimos referente fuimos pioneros, mejor dicho, a la hora de instaurar el servicio del delivery a domicilio. Fue la primera pizza que llegó a casa, que llamaba a tu puerta y hoy en día seguimos siendo la marca líder en este país en pizza QSR, de Quick Service Restaurant. Es decir,
en el QSR, y al final eso pues habla mucho de nuestra trayectoria y de nuestro conocimiento con el negocio. Sí. De hecho es como muy icónico, incluso diría un poco que pertenece un poco a la cultura pop del país, imaginarnos al motero de Telepizza Sí, con su moto y tal, y toda su identidad rojo, que ahora vemos muchos riders de muchos colores y que abarcan muchas marcas, pero se ha perdido la identidad propia de el repartidor pertenece a la propia marca, y también creo que ayuda a controlar un poco más la marca que la persona que va. Pues mira, efectivamente, los assets de Telepizza, como puede ser el Din Don, el olor característico, el rojo que tú dices, el pizzero con la masa, el isotipo del logo, el repar vestido de rojo con su gorra, con su casco, la moto roja, la caja roja. Al final, esto es una pura construcción de marca que se ha ido trabajando a lo largo de los años y que hoy en día sigue vigente, y de una forma u otra eso es porque, como tú bien has dicho, ha pasado a la cultura pop o al imaginario colectivo, que me gusta a mí decir, de este país, y al final yo creo que la historia de la restauración en España no se entendería sin Telepizza, indudablemente, y con las veces que sigue estando en nuestras casas en los momentos de conexión, como bien os decía. Y sí, y lo vivimos, y sobre todo en esta era ya que ha pasado la pandemia, han pasado esa época de salir, de no parar, y estamos ya en una era pospandémica donde han irrumpido pues muchos players en el sector, y más acentuadamente en la parte del delivery, porque claro, como tú bien dices, antes pues teníamos un Domino's, teníamos un Burger, teníamos un Telepizza, pero toda la irrupción que ha habido de los agregadores, los Just Eat, Uber Eats, Globo, al final han cambiado las reglas del juego. Total. Y es ahí donde, de una manera u otra, las marcas tenemos que ser más fieles que nunca a nuestro propósito, más fieles que nunca al consumidor, ser súper ágiles a la hora de tener una escucha activa a los usuarios para adelantarnos incluso a sus demandas, y de una forma u otra seguir enamorando a los consumidores, que se trata de eso, que cuando tú tienes un abanico de ofertas al alcance de tu mano de manera súper sencilla, sean a ti quien te elige. Qué bien. Es también como una... tuvimos aquí a la Martinuca hace algunos episodios, justo. Y les preguntaba justo, yo si estuviese en su lugar como de brand manager responsable de marketing, uno de los miedos que tendría sería justo el sentir que suelto la marca un poco cuando lo pongo en manos de otra marca para que la reparta. Y creo que... Bueno, puedes perder cierta trazabilidad, etcétera. Puede ser. Nosotros al final el delivery somos una marca concebida y que nace para el domicilio. Tenemos nuestro reparto propio y también trabajamos con agregadores. Al final se trata de eso, de llegar a un punto medio, y se trata de apostar por lo tuyo, por tu producto, por tu innovación, por tus trabajadores, pero también se trata de apostar por donde está el usuario y el consumidor. Pero no podemos evadir la Los realidad. Hábitos de consumo son los que son. Claro. Si te parece, pasamos ya un poco a la parte de estrategia Perfecto. digital, y para que nos cuentes un poco cuáles son esos canales prioritarios para vosotros y si al final son también los que más negocio generan. Es decir, ponéis los huevos justo los huevos en la misma cesta, entendedme, ¿vale? Te he entendido, no te preocupes. Perfecto. O si al final también repartís, aunque en algún canal no os dé tanto retorno, cuéntanos. Pues mira, nosotros al final, Patricia, somos una marca intergeneracional y es un reto. Nosotros impactamos a gente desde 18 hasta gente de 65. Para nosotros las familias son importantes, pero también son las generaciones más jóvenes, los targets más jóvenes. Y al final cada tipo de target, cada tipo de consumidor está habituado a utilizar, a consumir, a performar en un tipo de canal. Nosotros al final tenemos un e-commerce propio, tenemos una app propia en donde de una manera u otra le damos visibilidad y apostamos principalmente en nuestros planes de medios, pero también estamos presentes en campañas de awareness, de notoriedad, en Meta, en Google, en TikTok, que es donde de una forma u otra también quizá targets más jóvenes o targets que de una forma u otra quieras impactar a través de la parte alta del embudo, en el top funnel, de una forma u otra quieras llegar con tu marca. Por tanto, nosotros también tenemos unos journeys o tenemos también una serie de objetivos diferentes. No es lo mismo lanzar una campaña de awareness pura y dura de marca o de lanzamiento de producto que hacer una campaña más táctica y de performance relacionada con una promoción,
que asociar una campaña digital, como podemos tener nosotros, por ejemplo, una ruleta loca que te construye mucho la parte de canales propios, como puede ser web y app con incentivos, y al final se trata un poco de lo que tú dices, de diversificar tu presupuesto en base a lo que te retorna, siempre teniendo muy pendiente, estando muy atentos del retorno de la inversión y, por supuesto, estando donde están tus targets. También un poco al hilo de eso, lo hablábamos con Jainire, que también vino, que ella trabajaba en Vips, y al final un poco como sí que siento que tenéis esa similitud de es una marca que va dirigida como a varias edades. Correcto. Y con ella también hablamos de la dificultad de hablar a todas esas edades de forma diferente, de vale, tengo que hacer un lanzamiento y que lo reciba igual una persona de 65 y que también lo reciba una persona de 18 y hablarle a cada uno de su... Justo. ¿Cómo lleváis también un poco Pues esa mira, parte? ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos marcas, como tú bien dices, de este tipo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, algo fundamental en el ecosistema digital y en el ecosistema casi actual en el que vivimos es como tú, como marca, con tu tono, con tu personalidad, con tu propósito, con tus valores, hablas o te diriges o modulas, que comentábamos antes, tu mensaje en base a quién te diriges y no solo a quién, sino dónde. Porque al final, como nosotros tenemos X años y en el lugar o con quién, no quiero decir que nos comportemos de una manera u otra, pero si de una forma u otra adaptamos nuestra forma de ser o adaptamos nuestra forma de relacionarnos. Total. Pues a las marcas les ocurre exactamente lo mismo. No es lo mismo dirigirte o hacer un spot de televisión donde buscas una cobertura y donde realmente impactas a una audiencia millonaria que quizá ir a un público mucho más segmentado a través de una campaña digital o a través de una campaña de un influencer. Entonces, es ahí donde, desde mi punto de vista, una de las claves actual que tenemos las marcas es saber adaptar los mensajes a cada target y a cada canal, porque además los canales son muy asociados a los targets. Y es ahí donde, dándose la mano, por ejemplo, en este caso de creadores de contenido generado por el propio usuario, tú cuando tienes claro tu conceptualización de campaña, tu concepto de producto, tu promoción, es labor de una forma u otra de, no me gusta decir educar, pero sí de transmitir tú como marca los puntos fuertes o aquello que quieres transmitir y luego dejar que el propio creador o el propio contenido generado por el usuario pueda impactar a su comunidad de la mejor forma que él sabe. Y creo que ahí está o ahí radica el éxito. Al igual que radica el éxito en saber asociar o en saber crear, me lo invento, una cuña de radio específica cuando va a un Spotify o cuando va quizá a una radio generalista, cuando es una mención en un programa en directo en deportes. Lo importante es no perder la esencia de tu marca y que tengas una voz propia de marca para ser siempre identificable y diferencial. Total. ¿Y cómo medís, en qué métricas os fijáis un poco para confirmar que ese reparto de mensajes es efectivo, que se ha hecho en el canal que se tiene que hacer, a la persona que se tiene que hacer, qué tiene que pasar para que... Bueno, al final el retorno de la inversión es fundamental y dependiendo mucho de la campaña y dependiendo un poco también el objetivo que tú tengas con cada línea de campaña o con cada creatividad, llamémoslo así. Y luego además nosotros también trabajamos de la mano con Kantar, que de una manera u otra también, junto con un benchmark del sector, nos dice pues, cómo estamos performando en los KPIs que al final nos interesan, como puede ser percepción de marca, amabilidad de marca, publicidad que conecta, contenido útil en redes sociales. Al final son muchos KPIs que tú tienes en cuenta cuando lanzas una campaña. ¿Hay alguna forma, no sé si tenéis como algún proceso específico de controlar la trazabilidad desde el digital hasta las tiendas físicas o tenemos que dejarlos ya de ver el funnel como algo lineal y controlar absolutamente todo lo que pasa? Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque ya no solo te diría desde el digital, sino imagínate desde una campaña de exteriores con 180.000 caras. Y al final, a mí siempre me gusta pensar que si te impacta positivamente en la venta, es posible, o digámoslo así, que es posible medirlo. Es decir, al final, si tú estás con una campaña en la que apuestas por X medios y la venta responde, es que está performando. Y al final yo creo que uno de los grandes retos actuales de los soportes, y más en el tipo de soporte que comentas, es cómo poder medir con mucha más exactitud todo el split o toda la diversificación de soportes y de líneas que tienes en una campaña. Pero sí, nosotros lo medimos, lo mejoramos y al final también, si algo permite todo el canal digital, es poder mover cositas para que cada vez performe mejor. Y al final ese es el gran puntazo.
Y de cara un poco, ya que me comentabas, ¿no? De que ya tenéis los objetivos marcados para el año que viene y demás, que justo El habíais plan, el el plan plan. tenemos. Te quería preguntar un poco acerca de, para vosotros, ¿cuáles son como los 3 grandes hitos de Telepizza en un año? O qué cosas tienen que pasar para que un año haya ido bien. Bueno, y también si ya los marcáis directamente en este plan. Pues mira, en el sector, en el QSR, hay 3 drivers principales de elección o de compra por parte de los consumidores, que son un poco, no quiero decir los hitos, pero son un poco los ejes que vertebran los planes. En primero de ellos es la innovación, que en nuestro caso, qué pizzas vamos a lanzar o qué pizzas no vamos a lanzar. En segundo lugar está la parte de precio. Al final estamos en un sector en el que la sensibilidad del precio es importante. Y el último driver es la conveniencia. Al final toda la parte que tiene que ver con la conveniencia física, con la apertura de tiendas, con toda la experiencia dentro de la tienda y la conveniencia digital. Al final tener una app cada vez más con un customer experience cada vez más mejorado, una web más rápida, una web que te responda mejor y que al final esté a las demás, o sea, que al final supla o esté por encima de la propia demanda del consumidor. Y todo esto no tendría sentido sin una construcción real y sin un paraguas que englobe a todo esto, que es la pura marca, que al final es seguir trabajando y seguir día a día, que me gustaba antes que has dicho un poco, cómo cada día vas regando desde mi punto de vista y haciendo florecer la marca. Entonces, los pilares son estos. ¿Cómo organizáis un poco esa planificación anual? O sea, ¿de quién viene? ¿Viene de marketing? ¿Viene de operaciones? ¿Es un conjunto? Todo es conjunto siempre al final, pero sí que es cierto que marketing, el brand plan de marketing, pues de una forma u otra construyen todas estas vertientes que os comentaba y viene, se propone y de una forma u otra se comparte y se aplica feedback y es muy conversacional por parte luego del resto de los equipos. Y a la hora, por ejemplo, de hacer un lanzamiento, ¿no? Ahora uno de los últimos que era el de las nuevas maestras, ¿desde qué punto partís hasta que ya sale, tanto en todos los soportes que hemos hablado antes, hasta el contacto con influencers para que luego ellos lo promuevan, hasta el concepto un poco de tan de aquí, creo que era un poco el de esta campaña? Cuéntanos desde el primer momento inicial hasta el final, un poco cómo es ese proceso. Pues mira, este ejemplo me gusta especialmente porque las maestras de Telepizza nacen de una escucha activa y real al consumidor. Partimos desde hace un año de una escucha activa a través de diferentes acciones, iniciativas, página web, acciones de calle, etcétera, donde los consumidores de una manera u otra les retábamos a decir, oye, ¿qué pizza te gustaría tener o qué pizza te gustaría poder pedirte de Telepizza? En base a donde tú eres. Y es ahí de donde luego nace el Recetas Tan de Aquí como Telepizza. Al final creo que solo una marca como Telepizza, con la historia y donde hemos nacido, que es en nuestro país, puede abanderar y puede tener la credibilidad y posee el heritage suficiente como para abanderar recetas de aquí. Recetas como tenemos jamón ibérico dentro de una pizza, tenemos la parte de panceta que se llama la maestra la toledana maestra, tenemos la parte de ahora que hemos lanzado de chorizo Pamplona que se llama la pamplonica, hemos lanzado también, ya me está fallando la memoria, la burgalesa que tiene que ver con morcilla, que es de Burgos. ¿Por qué nos mola todo esto? Porque al final creo que podemos abanderar esta categoría gourmet que hemos lanzado en el QSR y de una forma u otra el Recetas Tan de Aquí como Telepizza nace de la propia identidad que tenemos como marca y de la propia identidad que tiene este producto. De una escucha activa y luego, por supuesto, de mucho test de producto y de mucha prueba y error. Por supuesto, hay el equipo de innovación siempre al frente de que la pizza no solo tenga un concepto, sino que no solo tenga un concepto que enamore, sino que luego esté rica, que llegue bien, que la experiencia al final sea buena. Y cuando tenemos todo esto ya, pues es cuando, oye, tenemos el concepto de la campaña, rodamos, hacemos toda la acción o hacemos toda la parte de campaña para social media y es ahí donde también entra todo el terreno creadores, que de una forma u otra presentamos el producto, le decimos de dónde viene, le contamos, oye, nos estamos anclando a Recetas Tan de Aquí como Telepizza y es ahí donde fundamental escuchar al creador de turno para que él con esto nos lance sus ideas. Y nosotros ahí ser, digámoslo así, flexibles y confiar en el que eso es lo que les va a performar. Sí, porque al final creo que
ya creo que está cambiando bastante eso, ¿no? Pero Pero aún nos hasta... cuesta a las Sí, marcas, sí, ¿eh? Y te lo sí. digo... Y es normal, o sea, al final es tu bebé, por decirlo de alguna forma. Entonces Sí, es como que estás entregando tu bebé a otra persona y sí, tienes que confiar en que lo va a cuidar 100%. bien, Y eso, y al etcétera. final ellos son profesionales y saben mucho más. Y eso, cuando tú tienes también, y hablábamos del propósito, pero cuando tú también tienes unos territorios claros, y con territorios hablo de Telepizza, pues la parte musical, la parte de deporte con fútbol, la parte más de humor y entretenimiento, que es un poco también en los territorios en los cuales nosotros nos basamos para elegir a creadores. Pues al final también mola mucho y al final es muy reconfortante ver cómo tú le lanzas lo que os he contado, ese mini brief, a 3, 4, 5, 6, 7 creadores diferentes de territorios diferentes y cada uno en su aporte de valor te da o te genera su campaña para su propio territorio. Y eso es, al final tú lo ves y dices, wow, qué guay como en este caso, el Receta Stand aquí, pues un Pepe y Lucas que hemos hecho te lo lleva al punto humor, un Mandallo que también hemos trabajado en esta campaña te lo lleva al territorio fútbol. Es guay, objetivamente, Sí. porque te abre mucho las miras también. Total. ¿Trabajáis con ellos solo en campañas puntuales o tenéis como algún perfil que ejerza un poco como de embajador a lo largo del año? Pues mira, nosotros tenemos por un lado un always on de influencers que nos ayudan en toda la parte del testing de producto. ¿Y por qué cuento esto? Porque antes me hablabas de cómo adaptar un mensaje o cómo dirigirte a un chaval que está en TikTok y está viendo, ¿no? Entonces al final está haciendo scroll en TikTok, cómo detener su dedo. Pues de una forma u otra, una campaña convencional, quizá de televisión, no sea el formato o el tipo de mensaje más adecuado para que de repente pare el dedo pulgar. ¿Qué pasa si yo cojo a un tío que de una forma u otra le mando un producto, me cuenta que lo está disfrutando, ve un gocheo, ve un food que de una forma u otra te incite además al consumo y te genere hambre y él me está contando el tipo de campaña que yo estoy contando en tele pero de otra manera? Pues es ahí donde nosotros tenemos digámoslo así, un squad, un comando de personas, de influx que nos ayudan a generar ese always on de testing de producto o de acciones más, digámoslo así, tácticas, como puede ser, pues oye, vamos a generar un martes loco, ¿no? Que no sea el spot de televisión. Vamos a apostar por un Family Days o un Pizza y Vida Sin Fin, que es nuestro buffet libre de pizza. Esto en un always on. Y luego también tenemos o digámoslo así, otro tipo de influencers más macro, que son los que os comentaba antes, como Pepi Lucas, un Mandallo, que de una manera u otra también nos ayudan en ciertas campañas a bajarlas por territorios. Vale. Territorio musical, como puede ser un Palau ZZZ, puede ser un Pepi Lucas en el terreno humor, un Mandallo. Y eso a nivel más territorios. Y por último, luego también hay momentos en no me gustaría llamarle influencer, pero tuvimos también en este año, por ejemplo, a Melody también prescribiendo nuestros productos en el punto, cuando era en mayo, justo antes de Eurovisión, que no quiero decir que es influencer, pero también es una creadora de contenido en este caso, y ahora que, oye, nos ayudó también en un momento puntual a darle visibilidad y más chance a nuestras nuevas barbacoas. Si quieres, cuéntanos un poco la parte de Eurovisión que destacabas antes. Pues mira, más que la parte de Eurovisión, como os decía, en Telepizza, uno de los territorios más fértiles, sin ninguna duda, es la música. Y este año, con todo el fervor que hubo con Melody, etcétera, y contando y recogiendo un poco lo que os decía antes del propósito de marca de conectar y de al final de disfrutar, de celebrar, nosotros uno de los hitos clave a nivel venta es el Festival de Eurovisión, todas las semis, como puede ser una final de Champions, un clásico, Navidad. Entonces, este año creamos, junto con la agencia creativa con Manifiesto, una operación en real time en TikTok en el que retransmitimos o de una forma u otra contamos a nuestra audiencia que participaba cómo poder votar a Melody, que es lo que pasa, que nosotros a Melody no le podíamos votar si estamos en España. Entonces, nosotros, además de tener presencia en España, tenemos presencia en Portugal. Y fletamos un telebote, un barco que ya llamamos desde ahora Huelva hasta la parte de la frontera con Portugal, que nada, eran 25 minutos de trayecto y de esa manera, ¿no? Generamos un hilo conductor de una acción creativa que no iba de producto, no iba de promoción, iba de marca, de por qué elegir Telepizza en Eurovisión y de por qué unirla a la música y al punto de celebrar. Que de una forma u otra invitamos a la gente a que se viniese con nosotros a Portugal, cerramos ahí un local en Portugal, pusimos la gente pudo votar, no ganamos, pero oye, ganamos el doble de puntos en Portugal que el año pasado, algo yo creo que tuvimos que ver, no lo sé.
¿Por qué te cuento todo esto? Porque todo esto fue una miniserie casi en directo en TikTok donde la gente iba participando y donde la gente nos iba comentando qué hacer, dónde estar, qué decir, y al final para mí eso es clave actualmente. Las marcas tenemos que hablar de tú a nuestros usuarios y las marcas tenemos que estar donde está la conversación, en el real time, y tenemos que formar parte de la cultura popular y de los hitos culturales, pasando de una comunicación unidireccional, que eso es lo más de moda del mundo, a ser un agente cultural que hablen contigo, que se sientan parte de tu campaña, que se sientan parte de tu producto. Al final tú eres uno más en sus 150 interlocutores, en sus 6 que tienen diarios, en sus 6.000 impactos publicitarios diarios, y al final si quieres identificación y si quieres que de una forma u otra conecten contigo, tienes que ser capaz de escuchar, responder y de una forma u otra formar parte de su ecosistema comunicativo. Y también como esa parte de storytelling, ¿no? De contar toda la historia, que también es como jolín, es importante. Totalmente. Y pues al final eso, del hito de Eurovisión, de oye, es que ya estoy en tu casa metido porque soy Telepizza y voy a formar parte de ese momento. Y a partir de ahí hacer como todo ese contenido, o sea, como que me parece no solo bastante... O sea, no solo es Eurovisión, sino que realmente, al igual que te digo todo esto, te digo que hay terrenos o territorios en los que Telepizza no entraría nunca porque no tiene o esa fuerza o esa voz de marca o esa credibilidad. Pero Eurovisión no viene tampoco de porque sí, viene realmente porque hemos ido construyendo a lo largo de estos años una parte muy emocional y muy de conexión en la música. Hicimos una acción especial cuando vino Taylor Swift a España, por ejemplo. Hemos estado también en conciertos, estamos al día a día de Operación Triunfo, tenemos un fenómeno fan donde como también hemos hecho eventos, etcétera, muy relacionado con el terreno musical, estamos en conciertos, estamos en festivales. De una manera u otra es un terreno fértil para nosotros. Es que te iba a preguntar justo, y creo que has dado un poco en la clave de si encontrabais dificultad para alcanzar y captar a la gente más joven, porque sí siento que Telepizza está como muy interiorizado en nuestra generación, millennials, igual Z incluso, con todo el imaginario que decíamos antes del repartidor, el llamar por teléfono incluso y demás, pero sí me imagino que habrá como un extra de dificultad en esas generaciones un poco más Pues mira, jóvenes, estas ¿no? generaciones más tipo alfa, bueno, más tipo no, alfa o incluso más jóvenes al final, ¿qué ocurre? Que son muy cambiantes y lo estamos viviendo todas las marcas que al final no se casan con nadie, es una generación muy crítica, muy exigente, a mí eso me encanta y al final son también muy sensibles al precio. Sobre todo esto tiene que ondear un propósito, como bien os decía, y de marca que siga conectando también con generaciones. Y es ahí donde, a pesar del paso del tiempo, cuando tienes un propósito lo suficientemente fuerte y claro, hay ciertos valores o ciertos, digamos, sí, valores que no cambian. Da igual que tengas 30, 20, 15 que 45, ¿no? Y al final es ahí donde jugamos. Pero sí, es un reto y es con este tipo de acciones y es con este tipo de presencia de marca y de placement donde conectamos y donde vamos introduciéndonos en la mente del consumidor más joven, incluso pues eso, de 16, 17 años, también en el mundo gaming, por ejemplo, o en toda la parte de streamers, en toda la parte de, por ejemplo, de los mercados de fichajes que hemos estado este año también con Rubén Martín. Se trata un poco de no solo estar presente de forma endógena, es decir, no solo estar presente lanzando mensajes en tus canales o haciendo acciones en tus canales, sino estar presente y ser visible también en lo que ocurre fuera, de forma exógena, pues como os digo, en el streaming de Rubén Martín, en un evento X donde puedes llevar tu producto, en el cumpleaños de tal influencer que al final lo está viendo luego todo el mundo y de una forma dices, joder, está Telepi en el cumpleaños de X, o en un festival con tu food truck, o en un patrocinio de X cosa, o por ejemplo otro ejemplo que tenemos este año es cuando el Savivo se encierra durante X días en un espacio en la Gran Vía, nosotros aprovechamos y le llevamos una pizza de forma 100% orgánica y de repente tenemos a 2 millones de usuarios que lo están viendo. Y es ahí un poco donde hay que ser ágiles y donde hay que ser muy reactivos a lo que ocurre, pero proactivos a la hora de buscarlo. Total. Oye, hecho antes lo del teléfono, la gente sigue llamando por teléfono. Sigue llamando por teléfono. Sí. Sigue llamando por teléfono, pero también todos los canales online son súper necesarios. Pero siguen llamando por teléfono. Que no se pierda. De todas estas acciones que has enumerado algunas... Eso es como cuando dice la tarjeta al hormiguero, ¿no? Sí, sí. O Otoño Mágico en Telecinco. Sí, sí.
Sí, que de todas estas acciones que nos has enumerado alguna con la que te quedes, pues porque al final se haya ido de madre o que incluso, se haya ido de madre en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que de que no os esperabais como el éxito que ha tenido, o si te tuvieras que quedar con tu favorita incluso. De este año. Sí, de este año. De este año. Ya te hablo de Telebote, que es mi favorita. Te voy a hablar ahora de una acción que no se fue de madre, pero tuvo 2 millones de views en apenas 48 horas orgánicas en TikTok, que fue la acción que lanzamos por el orgullo. A través de una cámara oculta a ciertos consumidores, usuarios que nos pedían pizza en los restaurantes, dábamos una pizza a la que le faltaba una porción, ¿no? Entonces la gente se quedaba como, wow, ¿qué está pasando? Y luego iba la persona de tienda y le daba una caja, ¿no? En la que realmente esa porción marcaba esa falta de, no quiero decir derechos, pero sí esa injusticia, ¿no? Que podía surgir dentro de el colectivo. Por ejemplo, un 30% de las personas, ahora no me acuerdo exactamente de los datos exactos, pero puede sufrir o sufre agresiones según las estadísticas de tal, ¿no? Entonces, de esta forma u otra, poníamos a través de algo tan simple como son las porciones de nuestras pizzas en evidencia ciertos datos que son súper y siguen siendo súper alarmantes y claro, la gente reaccionó. Y esto lo apoyamos no solo con las cajas, sino con una campaña de exterior también aquí en Madrid en la Semana del Orgullo y quisimos darle visibilidad previa como para hacer preparar el terreno junto con Abby, una de las ganadoras de la velada de este año. Y no es que se nos fuese de madre, pero sí que de repente la acogida fue muy buena. También había sus comentarios pues que al final te hacen pensar el por qué siempre sigue siendo necesario campañas de este tipo. Pero fue una campaña de altísimo impacto. Me pareció, la vi porque al final obviamente lo que tú dices tuvo un alcance increíble y me pareció como bonita, a ver, entre comillas, la forma en que al final Telepizza ha crecido en la sociedad española y al final también jolín, señala también esas cosas que todavía debemos mejorar como sociedad. Formas parte de nosotros y también nos ayudas a seguir mejorando. Eso como que también me parece bonito por parte de una marca. Y me gusta ahora que digas el tema del alcance y preguntabas antes KPIs y más en lo que a mí me corresponde también. Me gusta pensar ya que no solo se trata de hacer acciones que tengan alcance. Sí. También, pero me gusta pensar ya en acciones que tengan engagement y tengan interacción y al final, de una manera u otra, se compartan, se comenten, pues eso, de una forma u otra, que la gente se sienta parte de ellas mismas. Porque sí que creo que ya deberíamos empezar a pensar en que el alcance por alcance no es suficiente, sino que tenemos que al final generar impacto y generar pues eso, conversación y engagement con quien te ve. Sí. Y es ahí donde está también uno de los retos, al final que hablábamos antes del scroll. Estamos constantemente haciendo scroll, y más generaciones alfa, cómo nos defendemos de ese scroll infinito. Y ahí tú también has nombrado una palabra que me gusta mucho, que es teniendo un storytelling potente que realmente toque o que realmente interese y dando la clave. Y eso es es un reto diario para las marcas. Y que te haga reflexionar, que es con lo que yo creo que me quedaría de esa campaña. De esa en concreto, sí. A mí es lo que más me... Que te provoque, no solo reflexión, también hay otras campañas que te pueden provocar diversión, otras más apetitosidad, otras pueden ser más tácticas, al final, que te provoque, que de una forma u otra no te deje indiferente y no sigas en el bucle del scroll. Justo. Es como saber encontrar un poco el punto de no solamente pensar en Telepizza para momentos de celebración, sino también un poco en el territorio de la reivindicación cuando toca, cuando encaja y es coherente. Al final, Telepizza es una marca que ha crecido con varias generaciones. Totalmente. Fenomenal. Y pensando un poco en el futuro, vamos con nuestras 2 últimas preguntas. ¿Ya dos? Joder, cómo pasa el tiempo. Si ahora mismo te diesen el doble de presupuesto que puedes tener ahora como para hacer cosas de aquí a un año, ¿en qué lo invertirías? ¿Qué le darías de extra a Telepizza? Pues mira, antes os comentaba toda la parte exógena que cada vez la veo más necesaria. ¿Y por qué? Porque al final la conversación está donde está
Y tú como marca, creo que actualmente es mucho más inteligente tener una voz propia en donde está la conversación, en capturar el real time, en capturar lo que sí de por sí o cabalgar sobre de lo que por sí ya está captando la atención del usuario. Entonces, si pudiera, apostaría más por toda esa parte de grandes patrocinios, grandes placement, eventos, toda esa huella digital exógena a través de, pues eso, de grandes acciones junto también con creadores y donde la marca esté presente de una forma en la que el consumidor, de una forma orgánica y natural, en la que el consumidor la haga suya. Y es ahí donde creo que una de las principales apuestas tendría a nivel presupuestario. Hablaba hace algunos episodios, tuvimos a Dani de We Road y hablaba como de un poco la vuelta al evento, a la presencialidad, al poder tocar y palpar, sí. Pero no el evento por el evento, es decir, no, eso es. No el logo en un fotocall. Eso es. Creo que al final es muy guay cuando tú ves a gente que consume tu producto, cuando ves que, pues como comentábamos antes, en una fiesta de cumpleaños los influencers comparten tu producto, que al final es compartir y transmitir los valores de tu marca porque tú sabes qué cumpleaños quieres abanderar y cuáles no, o cuando hay un concierto y está presente tu marca o saca tu producto X artista, al final eso es lo chulo, cuando tu marca es capaz de transmitir los valores no por ti mismo, sino por quienes en ese momento están dando la cara, están dando presentes de cara al consumidor. Total. Al igual que a mí me encanta ver cuando la gente nos comparte sus historias porque han pedido telepizza para, yo qué sé, porque han ganado tal campeonato de futbito unos chavales de 22 años en Salamanca, me lo invento. Eso es guay, o sea, al final todo lo que ocurre fuera y todo lo que, pues eso se vive fuera con tu marca es súper agradecido y es, yo creo que el motor también del día a día, que tenemos gente como yo. Qué guay. Pues ahora imagínate que te meten tijera y que te quitan la mitad de lo que tienes ahora. Esto lo cortamos. Imagínate que tuvieses la mitad. Esto es más difícil. Sí, la mitad de presupuesto. ¿Qué cosas, de qué cosas prescindirías? Pues esto es mucho más difícil, si te soy sincero. Hombre, siempre es más difícil. Yo intentaría... ¿Qué mantendrías? Que a lo mejor es más fácil sí, así. no, entonces voy a decir, ¿no? Intentaría economizar muchas veces. Al final, si con una organización y unos tiempos a veces no tan ajustados, en este bucle infinito que vivíamos y que comentábamos antes, creo que ciertas cosas se podrían ajustar. Pero siempre hay mandatories de marca, como es contar la innovación, contar la promoción y estar al lado del consumidor con una estrategia de contenido always on. Es ahí donde nunca recortaría. Nunca recortaría al 100% en trabajar y en construir marca a través de asociándonos a ciertos hitos culturales tampoco. Nunca lo haría. Como dos preguntas se te hacían cortas, tenía una como un poco más personal. Bueno, y era... si no tuvieses nada de presupuesto, ¿qué harías? Y yo, pues levantarme e irme. Que al final de toda tu trayectoria, si tuvieses que quedarte con un aprendizaje que a día de hoy todavía es algo que usas y que tienes como muy presente, ¿qué sería? Pues mira, yo he trabajado en los 40, en el terreno digital de los 40... como redactor creativo también, con toda la parte de los Music Awards. He estado luego también en Don Simón y en toda la parte, pues eso, de distribución y ahora en Telepizza. Y de una forma u otra, pues siempre he estado muy, muy, muy cerca del contenido, del storytelling de marca y de una forma u otra de generar impacto a través de tu marca en el consumidor, en el usuario. Y uno de los grandes aprendizajes es que a pesar de que las líneas generales pueden ser compartidas, cada marca es un mundo. Y cada forma de tratar una marca es un mundo totalmente distinto. Si bien hay cosas o, digámoslo así, áreas compartidas o caminos compartidos, tú no sabes qué te vas a encontrar en ese camino. Y al final creo que en el mundo del marketing es muy importante saber adaptarse y saber ser... ágil y vivir con cierta incertidumbre a lo que pueda ocurrir y más en una sociedad y en unos modelos de consumo tan cambiantes como los que estamos. Al final tú piensas que en los 40 ha pasado de una radio convencional
a la explosión del podcast, a luego una radio digital. La parte de distribución se ha pasado de un lineal con 4 grandes superficies a de repente todo un modelo también donde también te están llevando la compra a casa. El terreno del QSR has pasado de ser menos marcas a que explote la pandemia y tengas 40 marcas, y no solo como tu marca, sino virtual brands que no tienen, digámoslo así, tiendas físicas o puntos de venta físicos, pero sí trabajan muchísimo la marca y son muy aspiracionales. Al final creo que ese es mi aprendizaje. ¿Qué te parece? Pues vamos, me has quedado, fíjate. Loca. No, me parece al final como una reflexión muy buena. Y es lo que tú dices. Todas como que pueden tener ciertos puntos en común, pero lo importante es saber adaptarse y bueno, y tirar. Totalmente. Muy bien, pues nos vamos con broche de oro. ¿Algo más que queráis añadir? ¿Alguna pregunta sorpresa de personal más, Patri? Os voy a preguntar yo, si tuviese presupuesto, ¿qué haría? Pues muchas gracias, chicas. Un placer. Un placer. Y nada, a ti que nos estás o escuchando o viendo, pues simplemente recordarte que no te olvides seguirnos y suscribirte para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Nos escuchamos en el próximo.